Bueno, también quiero mencionarles que este es el inicio del cargue, vamos a cargar otras cosas, básicamente son materiales de construcción en general para una finquita que están haciendo en Murujuy. Como se pueden dar cuenta, ya básicamente están terminando el cargue de estos postas y después de esto nos vamos a dirigir a unas ferreterías donde vamos a terminar de cargar materiales de construcción. Cabe resaltar que Murujuy es un corregimiento que es básicamente en el Meta, aproximadamente a unas 8 o 9 horas de la ciudad de Villavicencio, que es donde actualmente estamos cargando. Como se dieron cuenta, llevamos postas, tanques, rejas, puertas, entre otras cosas como enchapes, sanitarios, todo lo indispensable para terminar la construcción de una casa, cemento. Bueno, muy buenos días. Nosotros ya estamos listos para arrancar, iniciar nuestro viaje. Estábamos revisando el carrito, que todo viniera bien. Y bueno, nosotros vamos a iniciar nuestro viaje con la ayuda de Dios. Nosotros ya vamos en camino, pero como se pueden dar cuenta, está lloviendo mucho y esto nos puede afectar porque el camino al cual nos dirigimos, pues básicamente después de Puerto Gaitán es solo tierra, es solo trocha, entonces pues nos preocupa un poco. Si usted no conoce Puerto Gaitán Meta, pues a través de mi video puede conocer la entrada. Esta es la entrada a Puerto Gaitán Meta, tiene ese arco que es distintivo de esta ciudad hace muchísimos años. Después de pasar Puerto Gaitán Meta nos encontramos con este hermoso paisaje. Básicamente podemos contemplar la naturaleza en su máximo esplendor con sus ríos llenos de agua. Esa es la naturaleza que caracteriza a mi país. Bueno, y unos kilómetros más adelante ya comienza el camino de tierra, ya no tenemos el camino lleno de asfalto, por el contrario ya es solo tierra. Bueno, nosotros estamos en un lugar llamado La Cristalina. Ahí viene el carrito, viene sucio. Por acá, esto es solo tierra así roja. Bueno, y considerando que ya la carretera no es tan peligrosa, todo lo contrario, considero que es un poco más segura, le di la oportunidad al hijo del dueño del carro para que conduciera el vehículo. Él no es tan experimentado, todo lo contrario, está aprendiendo, entonces pues dado que se dio la oportunidad, en este momento está conduciendo él. Por eso tengo la oportunidad de grabarles ahorita con el dron y también desde la parte de atrás de la carrocería. También le expliqué que como llevábamos cerámica deberíamos ir muy despacio para cuidar la carga, para que no llegara nada en malas condiciones, todo lo contrario, que llegara en perfectas condiciones. Bueno, y con la ayuda de nuestro dron, pues ustedes pueden contemplar estos hermosos paisajes, esta llanura que parece que nunca terminara y estos caminos de tierra por los cuales muchos camiones recorren para llevarles hasta donde es difícil las cosas que necesitan. Bueno, hemos parado a revisar el carrito,
para que ustedes vieran este paisaje. Todo el día hemos estado manejando y no hemos llegado aún. Vamos a continuar. Acabamos de pasar un caserío llamado Murujuy, ahí atrás. Vamos a continuar trochita, pero entonces vamos a aprovechar y estamos revisando el carro, cómo viene todo. Afortunadamente encontramos fácil la casa a la cual deberíamos llegar a descargar estos materiales de construcción. Como se dan cuenta, pues es una casita que sí es grandecita, pero está en la mitad de la nada. Como se pueden dar cuenta, no se divisa ninguna casa alrededor. Pero bueno, esto es lo que hacemos los transportadores, llevar hasta donde se necesite cualquier carga. Un maíz que sembramos Me gustaría que tuvieran la oportunidad de contemplar la tranquilidad que hay por acá. Básicamente no se escucha un alma, no se escucha, únicamente lo que se escucha son los animalitos. Descargamos ahí algunos materiales de construcción. Y ahí están descargando esos palos que ustedes pueden ver ahí, que van a ser para cerca. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Pensé que iba a ser un poco más difícil encontrar este lugar, pero afortunadamente todo salió súper bien. Después que nosotros terminemos de descargar, básicamente lo que vamos a hacer es irnos en dirección nuevamente a la ciudad de Villavicencio, pero ya vacíos. Como les mencioné anteriormente, la persona que nos está acompañando es el hijo del dueño del carro, y en esta oportunidad pues qué mejor para él que pueda seguir aprendiendo y manejar hasta un lugar donde sea seguro. Bueno, también quería comentarles y cabe resaltar que llevamos andando mucho tiempo, por ende ya hemos consumido bastante combustible. Ahora lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que pasarlo a ese. En ese estamos, se puso a llover. Ese tiene la llave aquí, pero este sí se partió, me hizo meterme hasta abajo. Pero bueno. Nosotros acá andamos. Día lluvioso. Pero bueno. Como se dan cuenta, pues nosotros ya nos estamos devolviendo, pudimos pasar el combustible de un tanque al otro, y la persona que va manejando pues está aprendiendo. Le dimos la oportunidad, y la invitación es para que cada uno de ustedes, si algún día tienen la oportunidad de enseñarle cualquier cosa a alguien, lo hagan sin envidia, sin egoísmo, todo lo contrario, para que las personas tengan la oportunidad de aprender. En este caso, lo hermosa que es esta profesión. Bueno, no siendo más, yo me acostaré a dormir un rato mientras él sigue conduciendo ahí, aprendiendo, porque le di la confianza y creo que él es capaz de hacer las cosas. Y hasta aquí vamos a dejar el video también, espero les haya gustado. Próximamente vendremos con otra aventura que hemos vivido en este hermoso Kodiaq, que fue un carrito que tuvimos por un tiempo, pero bueno, gracias a Dios, aquí vamos. Dios les bendiga y nos veremos en un próximo video.